Vamos a combinar proposiciones a través de conectores y en esta oportunidad vamos a hablar del conector conjunción. Para entender el tema tenemos que recordar el concepto de proposición. Una proposición es un enunciado o frase declarativa que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez. La proposición ya sea simple, es decir, sea una, o sean dos, o sean tres, puede ser verdadera o puede ser falsa, y en este caso se llama valor de verdad de la proposición, o simple o compuesta. Miremos un ejemplo. Si yo tengo la proposición Juan es un estudiante, démonos cuenta que la he simbolizado también para simplificar con la palabra P minúscula seguida de dos puntos. Y se van a utilizar las letras minúsculas del alfabeto, en este caso el español, para indicar proposiciones. La segunda proposición Q, el perro está en la calle. La tercera proposición 2 más 2 es igual a 5. Ten en cuenta que las dos primeras pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, según las circunstancias. Pero la tercera sí definitivamente, que es una proposición matemática, 2 más 2 es igual a 5, es una proposición falsa. Yo puedo combinar estas proposiciones como quiera. Voy a combinar la primera con la segunda y digo P y Q. Traducido al español, Juan es un estudiante y el perro está en la calle. O voy a combinar la primera con la tercera, P y R. Juan es un estudiante y 2 más 2 es igual a 5. Yo necesito saber si P y Q o P y R son verdaderas o son falsas cuando yo las pronuncio. Para eso nos valemos de algo que se llaman las tablas de verdad, que consisten en colocar las proposiciones simplificadas, en este caso P y Q, y su respectivo conector P y Q, conjunción. Pero entonces cuando hay dos proposiciones hay diferentes alternativas. O puede ser que la primera proposición sea verdadera y la segunda también sea verdadera. O puede ser que la primera proposición sea verdadera y la segunda falsa. O puede suceder que la primera sea falsa y la segunda verdadera. O puede ser que la primera sea falsa y la segunda también es falsa. Luego, cuando hay dos proposiciones, hay cuatro alternativas. Y para analizar estas cuatro alternativas sin ningún problema, vamos a tener en cuenta lo siguiente. A la primera proposición le ponemos los dos primeros valores verdaderos y los dos segundos falsos. Y a la segunda proposición los alternamos. Verdadero, falso, verdadero, falso. Teniendo este orden, garantizo que cuando hay dos proposiciones hay cuatro alternativas que hay que analizar. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Para poder llegar a construir esta tabla, nos ayudamos de este circuito en serie. Un circuito en serie es el que me permite llevar la corriente a través de un solo camino. Y por eso lo construyo así. Tengo una pila con su borde positivo, sale al primer interruptor, pasa al segundo interruptor y trata de llegar al bombillo. El borde positivo. El borde negativo sale por este lado y llega al otro borde del bombillo y miramos a ver si prende o no prende el bombillo. Pueden suceder varias alternativas, que si el primer interruptor que corresponde a la primera proposición está cerrado, pasa corriente por el primer interruptor, pero no pasa por el segundo interruptor, porque aquí el interruptor está abierto, no hay paso de corriente, por lo tanto no pasa el bombillo. Pero puede suceder también que el segundo interruptor esté cerrado. Luego, si el primer interruptor está cerrado y el segundo está cerrado, la corriente pasa fácilmente y llega al bombillo, por un lado el borde positivo y por el otro lado el borde negativo, y por lo tanto prende el bombillo. Pero como les digo, la clave aquí es que el primer interruptor esté cerrado para que haya paso de corriente. Pero si hay paso de corriente, el segundo, si está abierto, no pasa corriente, pero si está cerrado, pasa corriente. Ese es el circuito en serie. Es decir, que la carga positiva tiene un solo camino. Cuando prende el bombillo, entonces decimos que es un valor positivo. Entonces, miremos, pues, la tabla de verdad de la conjunción. Como les dije anteriormente, este es el símbolo y vamos a construir su tabla. P y Q, P y Q. Sabemos que la proposición P, Juan es un estudiante, y la proposición Q, el perro está en la calle. Analicemos pues
que la primera proposición sea verdadera y la segunda también sea verdadera. Es decir, que el primer interruptor correspondiente a la primera proposición esté cerrado y el segundo también esté cerrado. Como en este caso se dan cuenta, el bombillo está prendido, por lo tanto, la proposición Juan es un estudiante y el perro está en la calle es verdadero. Miremos el segundo caso, que la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. Es decir, que el primer interruptor esté cerrado, verdadero, y el segundo esté abierto. Vamos a colocarlo abierto, es decir, lo abrimos, por lo tanto no hay paso de corriente, la corriente solamente llega hasta el segundo interruptor, pero ahí no puede pasar, por lo tanto no prende el bombillo y entonces decimos que verdadero con falso me da una falsedad, porque no prende el bombillo. Analicemos el tercer caso, que la primera proposición sea falsa y la segunda proposición sea verdadera, es decir, que el primer interruptor esté abierto y el segundo esté cerrado. Abierto y cerrado, ten en cuenta que la corriente no pudo pasar desde el primero, por lo tanto no hay paso de corriente hacia el bombillo y por lo tanto decimos que falso y verdadero me da una falsedad. Y analicemos el cuarto caso, que la primera proposición sea falsa y la segunda también sea falsa. Y pasemos a nuestro circuito. El primer interruptor abierto, como lo tenemos aquí, y el segundo interruptor también abierto. Como están abiertos ambos, den en cuenta que la corriente llegó solamente hasta aquí, por lo tanto no pudo pasar, y por lo tanto no prendió el bombillo, por lo tanto falso con falso me da falso. Y esta entonces es la tabla de verdad de la conjunción. En otras palabras, podemos decir que una conjunción es verdadera solamente cuando las dos proposiciones son verdaderas. En los demás casos hay una falsedad. Si ha entendido el tema, si ha aclarado alguna duda, regáleme un like, haga sus comentarios y suscríbase a mi canal, el canal del Profe Carreño.